Mi nombre es Samuel Galaviz, soy licenciado en estudios bíblicos. El día de hoy vamos a reaccionar a un video de un sacerdote católico que afirma que por medio de los sacerdotes los pecados pueden ser perdonados. ¿Esto será realmente bíblico? Vamos a verlo. Si un evangélico protestante te dice que la confesión no es bíblica y que es mejor confesarse con Dios y no con un sacerdote que es igual o peor pecador, entonces tú le vas a responder así. Tome nota. Primero, claro que nos confesamos con Dios, porque el pecado es contra Dios y obvio que tenemos claro que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero la Biblia también muestra y enseña que Jesús, que Dios quiso que ese perdón de los pecados nos llegara a nosotros por un medio visible, para que así no vivamos preguntándonos, ¿será que Dios me perdonó o no me perdonó? O solo nos estemos justificando. Mira el fundamento bíblico, está en Juan, en el capítulo 20, versículo del 22 al 23. El contexto es que después de resucitado, Jesús se aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos, les da el Espíritu Santo y suelta esta frase que es clave y dice: a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Hermanos, esto no es poesía, esto no es sentido figurado. Era que Jesús le daba autoridad real a los apóstoles para absolver pecados. Y ojo con esto, porque la lógica nos dice que si los apóstoles tenían la autoridad para retener o para perdonar los pecados, ellos tendrían que conocer esos pecados. ¿Y cómo lo iban a conocer? Escuchándolo, cuando las personas los confesaban. Por eso, hermanos, la confesión no nace de una costumbre medieval, es mandato de Cristo. Y hermanos, la iglesia lo vivió así desde el principio. Por ejemplo, Santiago 5:16 nos dice: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. Y la primera epístola de San Juan, en el capítulo 1, versículo 9, remata diciendo: si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia, porque hay que reconocerlos. Y San Pablo no se queda atrás, también lo dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. Y nos dice: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió, ojo, el ministerio de la reconciliación. Así que, hermanos, la confesión es bíblica. ¿Saben lo que no es bíblico? Es pretender un cristianismo sin iglesia y un cristianismo sin mediación. Pero es que el sacerdote también peca, claro, y por eso también nosotros nos confesamos. Es que si perdonamos pecados, no es porque nosotros seamos buenos. Si lo hacemos, es porque Cristo nos autorizó para hacerlo. Además, porque en realidad es Cristo el que perdona los pecados a través de nosotros. Bendiciones, y recuerda, no comas cuento, mejor come el cuerpo de Cristo. Voy a responder a este video usando las escrituras y el contexto real de los textos que se citaron, porque citar versículos no significa interpretarlos correctamente. En este caso se están usando varios textos bíblicos que para nada sirven para defender una idea que el Nuevo Testamento realmente nunca enseña. Primero, responderé a una idea peligrosa que aparece en el argumento. Y es que él dice que necesitamos un hombre visible para sentir el perdón de Dios. El problema de esa idea es que convierte el perdón en algo basado en emociones humanas o en la validación de un clérigo. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. La salvación y el perdón se reciben por la fe en la obra de Cristo, no por sentimientos ni por la confirmación de un sacerdote. La Escritura declara en la carta de Romanos capítulo 5 versículo 1, dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la seguridad del perdón no viene porque un hombre me diga te absuelvo. La seguridad viene porque Cristo murió por los pecadores y Dios prometió perdonar a todo el que se arrepiente y cree, por supuesto. Ahora, cuando una persona depende de un hombre en un confesionario para sentir el perdón, en realidad está debilitando la certeza que proviene de la fe en la promesa de Cristo. Vayamos ahora al problema teológico central. La Biblia enseña que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, no varios mediadores, no una cadena de intermediarios religiosos, uno solo. Ahora, las escrituras lo dicen claramente en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Si una doctrina enseña que para recibir el perdón debo acudir necesariamente a un sacerdote, en la práctica está introduciendo un mediador humano adicional, y eso entra en conflicto con la enseñanza directa del Nuevo Testamento. Ahora bien, analicemos el pasaje principal que se usó como argumento, el cual él usó Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. Allí Jesús dice que a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Para entender esto hay que mirar el significado de una palabra clave del idioma original.
La palabra usada para perdonar proviene del verbo griego que se pronuncia algo así como aphemi o ephemi. Este verbo significa literalmente dejar ir, remitir una deuda o soltar una obligación. En otras palabras, significa declarar que una deuda ha sido cancelada. En el contexto del Nuevo Testamento, esa cancelación ocurre por medio de la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, cuando los apóstoles anunciaban el Evangelio, estaban declarando el perdón que Dios concedió a quienes se arrepienten y creen. No estaban creando el perdón por su propia autoridad a las personas. Hay otra palabra en ese mismo texto o en ese mismo pasaje que se traduce como retener. Esa palabra se pronuncia algo así como krateo. Significa retener, sujetar, mantener algo bajo control. El sentido de este pasaje es que cuando una persona rechaza el Evangelio, el pecado permanece sobre ella. Por lo tanto, los apóstoles tenían la autoridad de proclamar el Evangelio y declarar cuál era la condición espiritual de una persona según su respuesta a Cristo. El texto habla de la proclamación del perdón o de la permanencia del pecado, no de un ritual sacramental o de confesión privada. Eso nunca lo dice el texto. El sacerdote también citó el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Allí el libro dice lo siguiente: confesaos unos a otros vuestros pecados. Pero acá la palabra que se usa para confesar se pronuncia ex homologeo y significa reconocer abiertamente o admitir algo. El propio versículo dice unos a otros. Esto describe una práctica de confesión mutua dentro de la comunidad cristiana, donde los creyentes conocen o reconocen sus faltas y oran unos por otros. No es un mandato para confesar pecados a un sacerdote con autoridad sacramental. Esa idea no aparece en ninguna parte del texto. Otro texto citado fue Primera Epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos. Aquí aparece nuevamente la idea de confesión, pero la palabra que se traduce como confesar se pronuncia homologeo, que significa reconocer, admitir, decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. El versículo dice claramente que Dios es quien perdona. No dice que el sacerdote perdona, no dice que la iglesia perdona, dice que Dios es fiel y justo para perdonar cuando confesamos nuestros pecados. También se mencionó el pasaje de la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20, donde el apóstol Pablo habla del ministerio de la reconciliación. Allí Pablo explica que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Los apóstoles eran embajadores que anunciaban ese mensaje. Ahora, la palabra reconciliación en ese pasaje se refiere a restaurar una relación que estaba rota. El ministerio de la iglesia consiste en proclamar que esa reconciliación está disponible por medio de Cristo. No se trata de un poder sacerdotal para otorgar el perdón. Cuando se analizan estos argumentos desde la teología histórica, aparecen varios problemas doctrinales muy claros. El primero es introducir una mediación humana que en el Nuevo Testamento no está establecida. El segundo es confundir la proclamación del perdón con la autoridad para producir el perdón. El tercero es convertir textos bíblicos en sacramentos obligatorios cuando esos textos no hablan de sacramentos. El cuarto es construir doctrina a partir de deducciones en lugar de hacerlo a partir de enseñanzas claras de las Escrituras. Y el quinto es poner en peligro la doctrina de la suficiencia del sacrificio de Cristo. La carta de Hebreos enseña que Cristo ofreció un sacrificio perfecto y definitivo por los pecados. Su obra fue suficiente para limpiar completamente al creyente. Si una persona necesita acudir a un sacerdote para recibir el perdón, entonces en la práctica se está diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente por sí mismo. Cuando miramos la historia de la iglesia primitiva, también encontramos algo importante. En los primeros siglos, los cristianos confesaban sus pecados a Dios y, en algunos casos, públicamente dentro de la comunidad cristiana cuando se trataban de pecados muy graves. Entonces, antiguos escritores como Tertuliano mencionaban prácticas de confesión pública en situaciones de arrepentimiento serio, pero no describen el sistema de confesión privada obligatoria que existe hoy dentro de las iglesias católicas.
Incluso algunos maestros importantes de la iglesia antigua, como Juan Crisóstomo, enseñaban que la confesión debía hacerse directamente a Dios, porque solo Dios es quien perdona los pecados. Pero con el paso del tiempo, algunas prácticas disciplinarias evolucionaron hasta que la confesión privada obligatoria se formalizó oficialmente siglos después. Y esto no es lo que ellos te dicen. Ellos no te hablan de historia, no te dicen cómo sucedieron las cosas. Incluso, para adelantar algo, el bautismo dentro de la Iglesia Católica no era antes por rociamiento, era por inmersión. Pero eso ya lo podemos dejar para otro video. Vamos a seguir pues con lo que él estaba diciendo. Y de hecho, la obligación de confesarse al menos una vez al año fue establecida esto se llama el Cuarto Concilio de Letrán, y lo pueden investigar. Eso fue más de 1000 años después de la época o de la era apostólica. Por lo tanto, cuando examinamos cuidadosamente la Biblia o las Escrituras y la historia de la Iglesia, el panorama es muy claro. La Escritura enseña que debemos confesar nuestros pecados a Dios, que podemos reconocer nuestras faltas unos a otros dentro de la comunidad cristiana y que la Iglesia debe proclamar el perdón que Cristo ofrece en el Evangelio. Pero la Biblia no enseña que el perdón dependa de una confesión privada a un sacerdote. El perdón depende de la obra de Cristo y de la fe en su sacrificio. Todo el que se arrepiente y cree en Jesucristo recibe directamente de Dios el perdón de sus pecados, porque Cristo pagó completamente la deuda del pecado en la cruz. Ahora, esto no es de llamarnos la atención. Estas personas siempre quieren poner intermediarios. Y aquí hay algo muy importante. Y es que esto tiene que ver mucho con lo que Satanás hace en las personas, sobre todo con el ego, poniendo o dándole demasiada importancia o colocando al ser humano, al hombre, como el centro del mundo. Entonces, Cristo es el centro del universo y solamente por medio de Él tenemos acceso al Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otra forma de llegar al Padre. Solamente Él se sacrificó. De todas maneras, ya que tú mismo viste el video, déjame acá en la caja de los comentarios qué opinas, qué le dirías tú a esta persona. Que el Señor te bendiga.